Compañero, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, matrícula 16212904, Ingeniería Logística. La materia que vamos a impartir es Estadística Inferencial 1. El nombre del profesor de la materia, Juan Morales, cuarto semestre, y daremos inicio con la siguiente diapositiva. En esta diapositiva lo que vamos a presentar son los datos y prácticamente los conceptos de cada uno de ellos. En este caso tenemos para inicio el pensamiento estadístico. El pensamiento estadístico se divide en 5 conceptos. Dentro de ellos, los conceptos que más son necesarios conocer es datos, estadística, población, censo y muestra. En los datos, como menciona aquí en la diapositiva, que son el conjunto de información. Este se puede hacer mediante mediciones o las encuestas que se hace en uno de los géneros. En las estadísticas se dice que es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos. Organiza y obtiene datos, planea, interpreta información y a su vez extrae conclusiones basadas a esa información. En esta estadística, para dar inicio, se tiene que tomar primero los datos de cualquier ejercicio o planteamiento de un problema que se tenga. Sin ellos no puede hacer una investigación porque no tenemos ahora sí el crucigrama o la organización en cada una de las estadísticas. Para, para el siguiente concepto, población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones que se someten a estudios. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. En una población siempre hay sujetos, en este caso de género hombre-mujer. Para tener una estadística bien exacta y un dato exacto, se tiene que hacer una encuesta, y mediante la encuesta se tiene que investigar qué porcentaje hay de hombre y qué porcentaje hay de mujer como de niño. ¿Para qué? Para que cuando se solucione el problema o quieras investigar qué tipo de situación es la que estamos viviendo, entonces se tiene que obtener dicho dato. Para esto tenemos que hacer un censo. El censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de esa misma población. Como lo mencionamos, que para una población se tiene que hacer un censo y mediante ese censo se hace una muestra. La muestra puede ser específicamente de una talla, largo, la altura o lo ancho de un cuerpo, o cuántas personas eh, son en una población o una sociedad. Entonces, con esos datos que se tienen, se puede empezar a trabajar para hacer las estadísticas o una gráfica en el momento de la situación. En la siguiente diapositiva podemos ver que ya empezamos a trabajar con los de las gráficas. En esta muestra se llama muestra voluntaria. ¿Por qué? Porque ahí se interpretan los datos así como se obtiene la información. En las muestras voluntarias son aquellas donde los sujetos deciden ser incluidos por sí mismos. ¿Por qué por sí mismos? Porque son esas encuestas se hacen a través del internet o encuestas telefónicas. Entonces por eso se dice que las encuestas es voluntaria, porque en sí no es específico el número que se está obteniendo. Se obtiene mediante la información que se hace por medio de los teléfonos, pero en sí no es visible, no ves a la persona en la que tú puedas obtener esos datos. En estos datos básicamente estamos haciendo el análisis de los números de estudiantes y la especialidad. Tenemos 4 especialidades y los 4 problemas básicos es problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, problemas laborales. En ellos podemos ver que la gráfica nos muestra que estos 5 problemas son los principales contribuidores en la que sufren los estudiantes.
El segundo nivel sería el problema laboral. En el problema laboral, prácticamente es uno de los dos contribuidores importantes dentro de la especialidad. ¿Por qué? Porque en la ingeniería industrial es lo que nos está marcando y aquí ponemos los datos específicos de cada una de las gráficas. En la gráfica también se puede observar más a detalle en dónde es el enfoque principal en esa especialidad para poderle dar su seguimiento. En la siguiente diapositiva empezamos con el 2.3, que es la estadística y práctica. En esta estadística y práctica nos proviene del latín statisticum collegium. Su significado es consejo de estado y de su derivado italiano statista, hombre de estado o político. Esta puede ser dividida en dos, en descriptiva o inferencial. En la descriptiva, pues básicamente, como su nombre lo indica, es descripción del problema o visualiza más los datos. Esta se visualiza más básicamente en gráficas o en un número específico que se esté presentando. Y la inferencial son la generación de los modelos, predicciones a los fenómenos estudiados. Aquí en la gráfica nos muestra lo que es la práctica. La práctica es una habilidad o experiencia en la que consigue o se adquiere en una dicha actividad. En la gráfica nos muestra un comparativo de una fuerte gama de transparencia de los datos de una información en el caso de los homicidios de hombre. Entonces se visualiza, se describe y aparte los fenómenos que se están estudiando se ponen dentro de la gráfica. Mencionamos que es de octubre, noviembre, diciembre y enero. Aquí tenemos la cantidad de personas que fueron homicidios en esos meses y la cantidad que se obtiene mediante la gráfica y los datos que se unieron. La tasa de mortalidad en el año, cálculo de elecciones y candidatos, intención de voto, cantidad de gente con educación, cantidad de desempleo, nivel de consumo con tarjeta de crédito y cantidad de nacimientos de madre por adolescente. Todos estos datos se pueden incorporar a una gráfica. ¿Por qué? Porque son gráficos y se hacen encuestas y de esas encuestas se describe y se visualiza. En la estadística descriptiva se levantó una encuesta él determinó que el 80% de los productos de la canasta básica tuvo un aumento del 0.5% en el año del 2015. En base a la inferencial, la encuesta obtenida puede inferir que a nivel nacional el 80% de los productos de la canasta básica tuvo un aumento del 5%. Para ello también tenemos que conocer más datos. Los gigantes de Nueva York, esa es nuestra siguiente diapositiva. Ahí nos hace ver cómo un marcador por medio de los equipos va haciendo el conteo, básicamente puntos por puntos, y hacia dónde se va dirigiendo. Cuando hacen un marcador es probable que haya un número de empate o haya un ganador o un perdedor. En ese empate o ese ganador o ese perdedor siempre se va a mostrar gráficamente en una tabla y en base a ello se va a nombrar el equipo ganador. En este caso, estos son los marcadores del Super Bowl que se tuvo en Gigantes de Nueva York contra los Broncos de Denver. En la siguiente diapositiva empezamos con los semáforos. Mientras conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Esto es la muestra de un semáforo. ¿Qué posibilidad hay de que 3 veces ocasione el mismo color o uno de los colores que ocasione la misma gráfica? Las posibilidades siempre la va a haber. Hay 7 opciones en las que los semáforos pudieran cambiar y pudiera hacerse ese cambio. En el semáforo tenemos la primera posibilidad, que es la de un octavo, porque tenemos 8 posibilidades con un color de cada personaje.
son 8 opciones. Aquí tenemos lo que es la fórmula de posibilidad. Posibilidad es x igual a 0, que es igual a un octavo. Esta es la posibilidad que de 1, de 8 caracteres son los que van a ir haciendo la posibilidad de que sea el color que se prefiera. En la siguiente diapositiva se habla de contexto de los datos. En el contexto de los datos, esto básicamente se puede ver gráficamente, porque en ello tenemos que tener la información de lo que es de un solo sistema. Si hablemos de una biblioteca, si hablemos de una escuela, de alguna dependencia de gobierno, siempre vamos a obtener la información, pero del mismo departamento. En ese contexto ahorita lo que podemos mencionar es la de la biblioteca. En el sistema de biblioteca tenemos que tener la información de los alumnos que hay dentro del sistema y las personas involucradas a esa situación, que son las secretarias, y tenemos que llevar el control de los libros. En esa podemos presentar gráficamente cuántas personas son las que se presentan a proyectar, cuántos no la están usando, cuántos envían información por internet, o cuántos se pudieran modelar o informar completamente a crear un documento. En la gráfica de color azul es cuántos profesores hay en cada columna. En los alumnos, cuántos son los alumnos o la cantidad que se está manejando dentro de ellos. Eso es lo que podemos observar en cada una de las gráficas que se mantiene y se ve visual. El siguiente punto es el 1.2.23, significancia estadística. ¿Qué es la significancia estadística? La significación estadística, el valor P, probabilidad de que se observa entre los dos grupos debido al azar, en el supuesto de que ambas inversionistas fueran igual de eficaz, es decir, que la HO sea cierta. Ejemplo, un artículo indicó que el tiempo de uso de medio de los aviones comerciales estadounidenses de 15 años determina la hipótesis a nivel significancia. Si pueden observar, aquí ponen en la gráfica, aquí nos menciona el nivel de significancia que tiene este ejercicio, que sería el punto 005, el nivel de significancia. Aquí la gráfica lo está mostrando lo que es el nivel, y para este ejemplo el 1.2.27, que son las conclusiones. Las conclusiones son las definiciones a las que uno llega a la solución del problema o del ejercicio. En este caso son las cantidades de combustible que se consumió en una ciudad y en un estado por diferentes vehículos. El conjunto de datos de esta gráfica se tiene que comparar las cantidades de consumibles, de combustibles en el que se consumió la ciudad con las cantidades exactas. En estas cantidades o qué tipo de combustible es, tenemos lo que es la gasolina y lo que es el petróleo. Aquí la gráfica me muestra que el mayor consumo es en gasolina. El petróleo siempre queda en un 49%, en la que es la gráfica a nivel frecuencia y a nivel combustible en la que se está manejando la ciudad. Si piden estadísticamente lo que es la gráfica o el consumo de cada una de ellas, aquí tenemos los datos y podemos observar que las gráficas se inclinan hacia lo que es la gasolina. Los tipos de datos pueden ser simples o complejos. En esto se derivan numéricos. En los simples están los numéricos alfanuméricos lógicos y están estructurados. Un dato siempre nos va a dar un atributo o una variable cuantitativa que se puede contar, o una cualitativa que son las características de esa información o de ese dato. Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades. Es un valor que se tiene mediante
por diferentes medios, pero siempre presentan la información. Siempre van a tener un dato cuantitativo. Los datos cuantitativos consisten en números que se hacen mediante conteo o mediciones. Los datos categóricos son cualitativos, o las características son las que los mencionan. Estas consisten en nombres o etiquetas que son números y que por lo tanto no se presentan conteos ni mediciones, sino son puras características. Puede ser hombre, mujer, edad, tamaño, peso, pero son datos que se necesitan obtener. Los datos cuantitativos en las edades, en años de los participantes en encuestas. En el caso de las edades es cuántos años tienes o cuántas personas hay del 40 a 50 años, de 10 a 20 años. Entonces se hace un número exacto mediante esa encuesta. Los datos categóricos, la afiliación a partidos políticos, demócratas o independientes, esas son características de los mismos partidos. Puede ser partido A, B, C, D, pero siempre hay un dato exacto en cada uno de los bloques. Los datos categóricos, los números 24, 28, 17, 54 y 31 se observan en las playeras del equipo de básquetbol, de los Lakers, de los Ángeles. Estos son números, son sustitutos de los nombres, no cuentan ni miden algo, por lo que son datos categóricos. En estos datos lo que nada más se obtiene son datos específicos, características específicas que se necesitan saber cuántas playeras hay o existieron en ese momento dentro de ese partido, de ese juego. Pero no se tienen las características en sí al 100% como una cantidad, un dato cuantitativo. Los datos cuantitativos y categóricos, aquella que genera datos numéricos o estadísticos para cuantificar opiniones, comportamientos o cualquier variable que se haya definido para ser objeto de estudio. Eso siempre se utiliza como método para obtener una información específica o cara a cara. Esa se tiene uno a uno mediante encuestas, mediante la vía telefónica es solamente un simple valor que se le da a la información. En esta gráfica podemos observar que tenemos tres preguntas. ¿Qué cantidad de personas nunca ven noticiero? ¿Qué porcentaje de personas ve noticiero diariamente? ¿Qué proporción de sujetos ve noticieros esporádicamente? De este lado, en la gráfica siempre va a ser visible con los datos específicos el número de habitantes que hay en una población. Es la cantidad del porcentaje que la gente, mediante la encuesta que se hizo, se otorgó ciertas cantidades en números exactos. Es por eso que las gráficas están mostrando que el mayor porcentaje siempre está en la que ve diariamente el noticiero. Si me dicen qué gráfica es la que me está mostrando mayor volumen, el principal factor sería la de diariamente, pero la que nunca ve es muy poca. Entonces el 80% de la población está cargada a que ve el noticiero diariamente. En los partidos políticos, como lo mencionaba anteriormente, puede ser como clasificación A, B, C, D, dependiendo de los porcentajes que se vaya llevando. Pero uno de los principales partidos políticos que mencionamos aquí abajo, gráficamente, esto fue una encuesta en el año 2016, pero en esta encuesta solamente se evalúa la cantidad de personas que están participando durante el conteo del INE. En ese conteo del INE, como puede variar, como puede cambiar en cualquiera uno de los datos específicos que estamos mostrando. Esta gráfica siempre nos va a mostrar el mayor contribuidor en su lado superior o en el lado inferior. El orden no es el que interesa, sino son los datos que básicamente son los que nos están informando. Así, en las orillas de las gráficas mencionamos la cantidad de personas que hay dentro de una población, y son encuestas que se hacen y son cuantitativos.
En la tabla periódica, el peso atómico o la media del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica es de 134.155 unidades de masa atómica unificada. En esa, ¿cómo podemos obtener la media de todos los elementos químicos? Aquí presentamos la tabla periódica de los elementos, más sin embargo cada uno tiene un valor específico. En ese valor específico lo tenemos que tomar como la media. La media es la suma de valores y el número de valores que tiene toda la tabla periódica. Para la media tenemos que sumar todas las cantidades de los valores que nos están dando, la información que nos están brindando, es la información que nosotros podemos obtener y se pueden agrupar los datos y graficar inmediatamente para tener un control y una especificación más exacta de cuál es el porcentaje de cada uno de los elementos de la tabla periódica. El tipo de dato, en este caso nos están dando cierta información de las ganancias de las películas. El autor eligió al azar 35 películas y calculó la cantidad de dinero que obtuvieron por la venta del boleto. El promedio, la media, es de 123.7 millones. Quiere decir que la cantidad fueron 35 películas y el total de los valores es de 123.70 por película. Por los 35 nos da un total de 4.329.5. Entre 35 películas nos dan el porcentaje del 123.70%. Esto no quiere decir que son datos que sacamos de la información de la que nos da el ejercicio, como también le pudimos sacar la media a este valor con el total de las ganancias y el total de películas que nos están dando. Se puede graficar inmediatamente con esa información y con esa cantidad de películas en las que nos están ofreciendo. Tipos de datos, encuestas de AOL. American Online pidió de los suscriptores a que se hicieran unas preguntas. ¿Qué frase publicitaria les disgusta más? Se presentó a los participantes la lista de las varias frases publicitarias utilizadas para alentar la venta de automóviles, y la de Volkswagen tuvo un 55% en la información que se obtuvo mediante la encuesta. Su frase era: alivia el sufrimiento producido por el gas. Aquí esto es una cadena de automóviles en la que las marcas hicieron una competencia o se obtuvo datos mediante encuestas. La encuesta, la mayoritaria en la que nos mencionan, tuvo mayor porcentaje la que fue el Volkswagen, con 55% de un 100% total. Si pueden ver la imagen, en esta el 55% la que tuvo la Volkswagen. La última del 2%, que fue la marca Audi o el Antra, en el que ellos pudieron observar que cada uno de los pasos o la otra línea que le seguía fue la de Toyota. Entonces, todas estas gráficas que se muestran fueron para obtener una buena información y que se vea visual y graficadamente total. ¿Cómo se interpreta la encuesta política? Para la encuesta política, supongamos que a los participantes de su preferencia, hay tres tipos de participantes, que son los demócratas, los independientes y tenemos los otros. Los otros dependen de otros partidos políticos, en la que menciona las encuestas de las políticas. Los partidos políticos en la demócrata fueron el 0%, a un total que fueron el de 2.85. El 2.85 entre 3, que el demócrata, como no tuvo valor, se puso 0 en 3 valores, fue un total de
está en el punto 95, que aquí en la gráfica nos está mostrando cuál fue el valor mayoritario y el total del porcentaje de los partidos políticos. En esta información nos hace ver un dato cualitativo y cuantitativo, en el que nos menciona que todos los alumnos que son egresados pueden vivir más tiempo, porque es una causa, o la principal pregunta fue que todo viene de una casualidad. ¿Qué es una casualidad? Pues una causa o fuerza en la que supuestamente se deben tener los hechos y las circunstancias previstas, especialmente la coincidencia de los sucesos. Las coincidencias o la casualidad, pues dado que como tienen mayor información los estudiantes, tienen mayor alto de ser investigado, o la mayor información en la que puedes obtener uno que no tenga estudio a otro que sí tenga estudio. Entonces la información que ellos tienen, es por eso que siempre la gente que viva más va a ser la del egresado de una universidad, por tener mayor información en cuanto a datos cualitativos en una encuesta. Porque se dice que hay una discrepancia en un dato y se observa. Cuando podemos mostrar que un dato es observable por mediante la gráfica, esta es una característica de la encuesta, en el que el total de personas es de 6.336, pero en esta encuesta se hicieron mediante qué porcentaje se lavaba la mano antes de ir al baño y qué porcentaje la que no. El porcentaje mayoritario se la llevó en que sí, 5.195.52, que fue el 91% de la cantidad total de adultos, y la que no fue el 1.140.48. Aquí podemos observar la gráfica que el mayor porcentaje fue la que sí se lava las manos antes de ir al baño, y la otra fue muy pequeña. Porcentajes. En esta parte del capítulo de pensamiento crítico, que es el 1.4, tratamos de hacer unas conversiones con los ejercicios. El primer inciso, que es el A, convierte la fracción 5/8 a un porcentaje equivalente. El inciso A es una división de 5 entre 8 es igual a 62.5. Aquí prácticamente se hace una división nada más entre los dos números, numerador y denominador, y te obtiene un porcentaje en decimales. El inciso B es convierte 23.4% a su equivalente decimal. Bien mismo lo dice el ejercicio, un equivalente decimal. El porcentaje es del 100%. De su 100%, ¿cuánto es lo que equivale? 23.4% entre 100 es igual a 0.234 del total del valor. El inciso C, ¿cuál es el 37% de 500? Ese cálculo nada más se hace sistemáticamente directo. El inciso C es 500 por 37 sobre 100 es igual a 185. El 37% de los 500 es 185. Convierta 0.127 a un porcentaje equivalente. El inciso de 0.127 por 100 es igual al 12.7%. Así podemos ver que toda la tabla y todas las conversiones se hacen mediante datos y son cuantitativos y cualitativos. El siguiente punto, que es el porcentaje en una encuesta Gallup. En una encuesta Gallup aplicada a 734 usuarios de internet, el 49% es ocasional
Eso siempre lo compran en línea. Lo que necesitas saber cuál es el número del porcentaje total del usuario de internet que afirmaron que se compran en línea de manera frecuente. Inciso B, de los 734 usuarios de internet encuestados por Gallup, 323 dijeron que de manera frecuente u ocasional hacen planes de viaje consultando información en línea. ¿Cuál es el porcentaje de personas que afirmaron de manera frecuente para hacer sus planes de viaje consultando información de línea? El total de las personas en el inciso A, que son 734 usuarios, por el 49% entre 100, que es el total de la población, es igual a 360. Los 360 usuarios son los que afirman que compran siempre en línea y que son muy frecuentes. En el inciso B, el total del grupo del encuestado de los usuarios son 323. En el porcentaje que son 100, eso se multiplica 323 por 100, dividido entre el porcentaje total de los usuarios, que son 734, es equivalente al 44% del nivel de la población 100%. Porcentaje en los medios de comunicación. En el New York Times Magazine se acerca la disminución de inversión occidental en Kenia, incluyó la siguiente información. Después de años de vuelos diarios, Lufthansa y Air France suspendieron el servicio a los pasajeros. La inversión extranjera cayó 500% durante la década de 1990. ¿Por qué la información está mal? Porque se hace a un porcentaje, a un tiempo que es pasado del 100%. Esta se hace mediante imágenes a medida que avanza la película. El espectador se da cuenta que las escenas iniciales son contadas de forma pasiva por el protagonista. En esta inversión se eliminaría por completo, porque no es posible que se deduzca más del 100% en cuanto a la información que se está basando. No puede existir un 500% en una inversión extranjera cuando nada más el total es del 100%. Muestras de conveniencia. Las muestras de conveniencia, estas pueden ser para la información de datos. Existen 3 tipos de datos, en el que el muestreo del censo y la nominal, ordinal o la de intervalo. En este caso podemos observar que las gráficas nos están diciendo las características de cada uno de los pobladores. ¿Qué porcentaje son las cosas que utilizan el hombre, las cosas con la mano izquierda? Las de preferencia utilizar el lado izquierdo del cuerpo, el que no sabe, el de supremacía del hemisferio derecho sobre el izquierdo y el que no contestó. Aquí básicamente nuestra gráfica circular nos muestra que el mayor porcentaje, que es el del 49%, utiliza siempre las cosas con la mano izquierda. Nuestro bajo porcentual es el que no contestó, que fue el 4%, y se describen básicamente todos los datos encuestados en base a esta gráfica. Esta gráfica siempre se puede impartir dependiendo de la cantidad de las personas que fueron entrevistadas o encuestadas a ese tipo de situación. Encuesta sobre el tabaquismo. En esta parte del capítulo siempre nos muestran los datos. En una gráfica siempre va a existir un dato muy frecuente y muy cualitativo y muy cuantitativo. En esta característica, estos datos fueron 2 únicos en contestar sí y no. Entonces, de un 100%, ¿qué cantidad fue mi porcentaje de adultos que contestó? Que sí admitieron estar fumando. En la encuesta telefónica se entrevistaron a 1018 adultos.
y el 22% de ellos admitieron haber fumado durante la semana anterior. Entonces, ¿qué porcentaje es el 1018 del 22%? Ese porcentaje fue de 223 personas que admitieron que sí fumaron. Las otras 795 fueron las que no tomaron. Entonces prácticamente nuestra gráfica se disparó en la encuesta de las que decían que no, y el menor porcentaje fue en la que sí fumaron durante la actividad de la semana. En la muestra sistemática, en este estudio sobre la eficacia de la equinacia, incluyó infecciones del trato superior en un grupo de infecciones fue tratado con equinacia y otro grupo fue tratado con placebo. Estos datos fueron por ambas partes. El otro caso, que un ingeniero de control de calidad selecciona el 10 milésimo de dulce, pues se produce este plan de muestreo. Es una muestra aleatoria, pues prácticamente esa muestra aleatoria pues, es simple. En esa muestra aleatoria, siendo el n el número de elementos de la población, n el de la muestra, n el del estrato. Entonces, aquí está el porcentaje en el que todas las personas fueron tratadas por diferente tipo. Determinar el punto de vista del consumidor en que se presentó de la preferencia de comprar el chocolate. En la población, este es el total de habitantes, 2.3699, con el total del número de población. Nos da un total de 384, que de ahí se hizo la muestra del cuestionario hacia esa pregunta de 10 milésimo dulce de M&M's. Muestreo de estudiantes. Muestra estadística. Con la finalidad de hacer las pruebas de la brecha del género en la forma de los ciudadanos percibe el presidente actual. Hace una encuesta exactamente de 500 hombres y 500 mujeres al azar entre todos los adultos que viven en Estados Unidos. Suponga que el número de hombres y de mujeres y de adultos es el mismo. Este plan de muestreo nos da una muestra aleatoria o una muestra aleatoria simple. En este muestreo nos da una muestra aleatoria simple porque los datos son básicamente lo que es el del hombre y la mujer. En un salón de clases de alberga, a 100 estudiantes sentados en 6 filas diferentes con 6 estudiantes en cada fila, el profesor siempre, cuando se tira un dado, siempre va a existir las 6 posibilidades de lanzar por las características que trae el dado. Esas 6 características siempre van a contar con una probabilidad en la proporción de la muestra que caiga. Diseño de muestreo. Usted es el encargado de hacer una encuesta laboral a los estudiantes graduados de una universidad. Describa los procedimientos para obtener una muestra de cada tipo. Aquí podemos obtener una muestra aleatoria, una muestra sistemática, estratificada y de conveniencia. Cada una de ellas son de diferentes características y de diferentes fórmulas en las que se utilizan para hacer esa encuesta. En cada una de ellas se define una letra y en la letra las características de dónde procede, de dónde viene, y de ahí se procede a hacer la encuesta a cada una de las diapositivas y de los mensajes que se están mostrando aquí en esta parte. Las distribuciones de frecuencia son tablas en las que se disponen la modalidad de la variable por filas. En las columnas se dispone el número por el valor del porcentaje. Hay límites inferior, superior, la marca de clase y la anchura de clase. Los límites inferiores son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Las superiores
son las cifras más grandes en las que pueden pertenecer las diferentes clases. Las marcas de clase son los puntos medios en las clases. La anchura de clase es la diferencia entre los límites inferiores de cada clase consecutiva, o dos fronteras inferiores de clase consecutiva. Podemos observar que aquí nos dan una serie de datos de pulso de hombres, de mujeres y hombres. En estos, los datos son cuantitativos, se basa en una tabla por pulso de mujer, se seleccionan las frecuencias que hay dentro de esta línea, y así sucesivamente se menciona la del pulso de hombre. En esa parte, la del pulso de hombre, podemos observar que las frecuencias son más consecutivas, porque el del hombre tiene siempre mayor nitidez a cada una de las características de la mujer. En esta parte siempre nos van a pedir las frecuencias mencionadas en cada una de los datos que nos están proporcionando por pulso, por latido de minuto de hombre y mujer. La distribución de frecuencia, empezamos con las gráficas. En las gráficas, el pulso de hombre, si se dan cuenta, la mayor frecuencia fue de 20. Todas las series de los pulsos de hombre se ven básicamente en esta parte. Son 5 frecuencias, 5 escalas, en la que una de ellas fue la más alta. Una de 92 a 100 fue una persona nada más. En cambio, en la del pulso de la mujer, si se pueden observar, hay 3 gráficas que prácticamente fueron muy pocas las diferencias en la que hubo, 12, 14 y 11, en cuales las 3 hubo 3 personas en las que tuvo menos características en cuanto al pulso de su mano de hombre o mujer. En este histograma iniciamos con el capítulo 2. En el histograma siempre vamos a ver las gráficas circulares, de cajón, de caja, y en esas gráficas siempre nos van a dar un listado de columnas, un listado de números exactos, números de encuesta, y en base a eso nos vamos a ir sobre las pequeñas gráficas de acuerdo a lo que nos está pidiendo el ejercicio, y pasaremos a la otra diapositiva. En la siguiente diapositiva lo que se muestra es básicamente en la que en cada una de ellas vamos a ir observando lo que es la edad, la estatura, el peso, la cintura, el pulso, los días, el IMC, el músculo. En esta diapositiva, el 2.3, que son los histogramas, ahí nos vemos las características en cada una de las diapositivas en el concepto. Aquí prácticamente nos está dando lo que es la edad, y en esta parte lo que es la estatura. Aquí nos muestra básicamente todos los puntos importantes en cuanto a los datos que metimos en la gráfica. Aquí sí podemos observar lo que es la mediana y la cantidad de los datos, es lo que nos muestra en una gráfica de caja. En esta gráfica el porcentaje es muy bueno. ¿Por qué? Porque las características te las menciona totalmente, y de este lado lo que son las frecuencias y los datos de cada una de ellas. En la edad, todos son prácticamente los 5 o 6 puntos que mencionan abajo de la gráfica están promediados, y estos son los datos que nos están mostrando la gráfica. En esta gráfica, como lo menciono, se hizo las características
por diferente concepto, que es, en este caso son los pesos y la cintura. Igual nos da la media, la varianza y las cantidades de los porcentajes que tenemos en cada una de las gráficas. En la siguiente diapositiva nos muestra lo que son los pulsos y lo que es el cisto. En esta todas también hacen mención en esas características. Los datos siempre van a cambiar porque no son los mismos datos de lo del pulso y lo del cisto, como también lo del peso y la edad. En esta mencionan los días y este es el core. En estos datos y de igual forma, los datos son los que mencionan abajo, son las características que se presentaron y hace una línea en la que se considera el 95% lo que es el intervalo de cada gráfico. En el IMC y en el músculo sí hay una pequeña variación. Si muestran la gráfica de la caja, acá está más pequeña que la de los músculos. ¿Por qué? Porque los datos son los que nos están dando esos datos y los que conforman estas gráficas. En base a eso se toma y se considera el valor final de cada una de ellas. En el de los codos y las muñecas prácticamente son lo mismo. Hay una pequeña diferencia, pero el codo y la muñeca, como vienen del mismo concepto, hay una variación muy pequeña entre lo que es la mediana. Aquí la mediana tiene de 7.3 y aquí de 5.6. Por último, tenemos la del brazo. En la del brazo, prácticamente lo que es la gráfica de caja nos hace mención que las características siempre se van a evaluar por mayor volumen en cuanto son los datos. Aquí tenemos también lo que es la mediana, que es el 32.05 en el máximo de los datos que se cuantifican. Polígonos de frecuencia. ¿Qué es un polígono? El polígono de frecuencia se forma uniendo los extremos de un lado a otro, de un porcentaje a un número, o siempre se le va a unir punto por punto. Esos son los segmentos que se trazan durante una gráfica. El ejemplo se incluyen los polígonos de frecuencia que describen los pulsos de mujer. El ejemplo presenta una gráfica de puntos. Estos son los datos que nos daban de los pulsos de las mujeres. Y nada más el diseño de la gráfica cambió por diseño de la gráfica de puntos, que es de una manera más sencilla en verlo más directo y más sencillo por ver el número de frecuencia que se menciona en esa parte. En esta diapositiva, los polígonos de frecuencia para los pulsos de hombre y mujer. Aquí comparamos los dos datos. Este es el dato de hombre y de mujer. De esta manera también podemos tomar las características importantes de cada una de ellas. Aquí tenemos los de la parte del hombre y aquí tenemos los de las mujeres. Las frecuencias son las que vemos al lado derecho de cada una de ellas. En esta gráfica podemos ver la gráfica de frecuencia, pero en puntos horizontales. En esta gráfica es otro tipo son los mismos datos con otro tipo de gráfica. En ella se puede observar que también el mayor volumen en cuanto a los pulsos fueron en la de los hombres. Las gráficas de tallo de hoja. Utilicémoslo en el ejemplo. Lo que nos están pidiendo es una gráfica de tallo de hoja. ¿Cuáles son estas gráficas? Las gráficas son las que sugieren
o prácticamente tienen la manera de otorgar y de poner los datos cuantitativos, y con las gráficas las que mencionan son los números de frecuencia que se mantienen. En una de ellas, prácticamente lo del que muestra lo del ejercicio aquí, es lo de la parte superior de la diapositiva. En las gráficas de serie de tiempo para la ley de Moore, en esta parte nos dan los datos cuantitativos